Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, ¿me logran confirmar si me logran escuchar con claridad? Sí, la Sí, escucho bien. Ok, muchas gracias, chicos. profesora, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a las sesiones de clase que vamos a ir teniendo en el transcurso de las semanas. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar revisando parte de lo que corresponde a la literatura. Ya probablemente muchos de ustedes han estado revisando lo que son sus módulos de trabajo y han estado tal vez viendo, ¿no? Cuáles son los distintos temas que se están planteando o se están desarrollando dentro de este libro, ¿no? En realidad en las distintas asignaturas. Ahora, para poder empezar, vamos a dar unas indicaciones claras para poder tal vez tener en cuenta cierto tipo de criterios. Me imagino que todos han ingresado con sus usuarios, es decir, con sus nombres y apellidos personales. Pero si por ahí tal vez hay alguno o tal vez en el transcurso ingresan tal vez de un correo que es de algún familiar que no es el de ustedes, me lo hacen saber, ¿ya? Tal vez ingresaron del correo de la mamá, del hijo, de la pareja, etcétera, entonces me avisan. ¿Por qué motivo? Todas las clases son participativas. Esto significa que se toma en cuenta la participación que ustedes realizan. Entonces, por ahí, si no están con sus datos personales, lógicamente cuando se ingresa esta información a la base, no voy a encontrar los nombres, ¿no? Porque supongamos, ingresaron con el nombre de Pedro Ruiz, supongamos, ¿no? Y no tenemos, y ese alumno no es el que está matriculado y han participado, entonces yo voy a anotar ese nombre, ¿no? Pedro Ruiz, pero al momento cuando yo pase esa información, el problema se va a generar. ¿Por qué? Porque no es el dato del estudiante. Entonces, les sugiero, por favor, en la medida de lo posible, ingresen con sus correos personales o institucionales, y si no fuese el caso, igual me lo hacen saber, ¿ya? Para poder tener en cuenta esa información. Eso es uno. El segundo punto, como ya les había mencionado, todo es participativo, así que siéntanse en la libertad de poder activar los micrófonos, o si tal vez no pueden porque están trabajando o tal vez están en la calle o en algún lugar con mucho ruido, pueden hacer uso del chat de la reunión. Ya todas las participaciones que ustedes realizan en cuanto a las preguntas que vamos a ir viendo son importantes. Ya hay que recordar que una clase no es que solamente el docente habla, ¿ya? Sino también parte y se necesita mucho lo que respecta a los conocimientos, a la opinión, ¿no? O el pensar que ustedes tienen con relación a los distintos temas que vamos a ir desarrollando. ¿Correcto? Entonces, tal como pueden ya apreciar en la diapositiva, ya para tal vez empezar la clase el día de hoy, vamos a partir revisando un poquito o empezando sobre lo que es la literatura clásica. Ya vamos a ir revisando parte. Este apartado en realidad es la base que necesitamos conocer y saber y sobre la cual se van a ir construyendo las distintas corrientes literarias que a medida que vamos avanzando el grado vamos a ir conociendo. ¿Ya? La persona que les habla, tal como también tienen en la diapositiva, es la profesora Yarumi Saavedra, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando en conjunto. Por favor, siéntanse en la libertad de opinar, ¿ya? Para poder hacer lo que es nuestra clase. A ver, un momentito, por favor. Isabela. Ok, está bien, Isabela, no te preocupes. Ya igualito, ya. Si es que están con otro correo, Alexandra. Ya, Alexandra, está bien, pero ese es tu nombre o si no, igual mándamelo por el chat para saber, ¿ya? Por favor, Isabela, ok. Entonces, vamos teniendo en cuenta eso. Ya si en el transcurso tal vez por ahí surge alguna duda o consulta, chicos, háganlo, pregunten. Ya no hay mejor manera de absolver eso que sacándonos la duda, ¿no? A veces nos callamos y no preguntamos y decimos, luego lo busco. Pero al final a veces el mismo trajín que yo asumo también tienen, va a hacer que pues nos quedemos con esa duda y probablemente en realidad nunca la lleguemos a despejar. ¿Listo? Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces la sesión el día de hoy, revisando lo que es respecta al ámbito literario, ¿ya? Para esto, vamos a revisar justamente lo que tengo aquí.
Ya, tengo ahí algo que nos dice, ¿no? La cólera canta odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. ¿Ya? Eso es un pequeño fragmento de un poema. ¿Ya? Ese poema pertenece a una de las obras que ha escrito, que ha realizado el autor que tenemos justo al lado izquierdo. No sé si te vales por ahí el nombre les suena, les hace o les hace familiar. Tal vez en La algún Ilíada, momento han escuchado a Homero, ¿o no? la Ilíada de casualidad. Sí, Correcto, profesora. David. Claro, muy bien. No, es un nombre, un autor bastante conocido, ¿no? Entonces, ¿con qué intención vamos a hoy día enfocarnos a este escritor en realidad mundial? Porque las creaciones que este ha tenido no solamente han significado dentro del periodo en el cual se ha desarrollado, sino que se ha reflejado y hasta la actualidad, ¿no? Sus obras siguen vigentes, ¿no? Tal vez muchos de aquí terminando su secundaria, porque en realidad es un pasito que nada más les falta y que yo espero que sean persistentes y así como han iniciado, culminen. Tal vez van a decidir estudiar una carrera universitaria o postular a algún instituto, ¿no? Entonces, es muy conocido que dentro de las preguntas de exámenes de admisión tomen las obras de este personaje, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de la importancia de, ¿no? Entonces vamos a ir revisando justamente ello, ¿ya? Entonces, estos versos, tal como los mencionaba David, corresponde a la obra La Ilíada, ya obra que ya vamos a ir conociendo, tal vez algunos recuerdan, lo han leído o lo han escuchado, o tal vez en algún momento, aunque sea un fragmento, han conocido, ¿no? Entonces vamos a ir recordando esos detalles para ir entendiendo mucho, ¿no? Con relación a qué se aboca este personaje. A ver, cuando nosotros hablamos del clasicismo griego o literatura clásica griega, vamos a definirla como la base de la literatura. Es la primera manifestación literaria que se va a realizar en Occidente y que va a estar desarrollada en Grecia, ¿ya? Y que luego también se va a reflejar en la época romana. No es por eso que otros conocen o lo suelen relacionar con la literatura grecolatina, porque se van a vincular estas dos culturas, ¿no? Entonces, en esa manifestación se van a marcar mucho características que se van a ver reflejadas en sus obras literarias. ¿Qué características, por ejemplo? Vamos a ver marcado mucho lo que es, por ejemplo, la mitología griega o las bases mitológicas, porque van a ser muchos los dioses que van a intervenir durante las narraciones o el contenido de las obras literarias, ¿no? Probablemente ustedes a qué dioses conocen o de qué dioses han escuchado hablar. Zeus, Hades, Ares, Poseidón. La diosa del amor. Correcto, muy bien. Era Atenea, Correcto, Atenea, Hera, Afrodita, Hefestos, Apolo. ¿no? Hay varios dioses, mis. Exacto, hay Pero un hay- montón, ¿no? Pero hay uno solo que es el verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso ya cuando entramos dentro, a ver, justo ahí lo que nos decía Ariana, ¿no? El proceso evolutivo de este tipo de creencias es eso, ¿no? Es un proceso. Previo a o dentro de lo que responde a la literatura que estamos revisando hoy día, pues tenían ese enfoque antropocentrista. ¿A qué me refiero? Que en realidad todo se va a enfocar, y de hecho esa es otra de sus características, ¿no? Que todo se enfoca en el hombre. Es decir, que incluso los dioses que vamos a ir conociendo durante todo este periodo van a tener forma humana, van a tener contacto directo con los hombres o los humanos de estas épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve marcado eso? Cuando estos pues conversan con ellos, ¿no? Cuando les piden favores, etcétera, ¿no? Entonces, son o tienen ese enfoque antropocentrista. El centro del todo es el hombre, ¿ya? También tienen el enfoque antropomorfo, que justamente es el que se alinea con la apariencia de los dioses, ¿no? Que es una apariencia humana, ¿no? Igualito, tienen brazos, igual,
uno más pareciese, ¿no? Pero tienen cualidades que los hacen diferentes, ¿no? ¿Qué otra característica más se desarrolla dentro de esta obra? Es que tiene un afán didáctico, porque a través de las historias que se nos narran, se nos cuentan, justamente el lector, ¿no? Va aprendiendo o va viendo qué actitudes tal vez repetir o qué le podría pasar si hace lo que el personaje hizo, cómo podría ser su final. Entonces, es más, ¿no? Esta característica de afán didáctico es algo que se sigue repitiendo hasta la actualidad, ¿no? Porque nosotros, si actualmente, no sé, vamos a decir, tomamos alguna obra literaria, lógicamente vamos a conocer personajes, vamos a conocer acciones, actitudes, etcétera, 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 que al final te van a dejar una enseñanza, ¿no? Es por eso que muchas veces unos terminan queriendo o admirando o tal vez simpatizando mucho con un personaje y terminan detestando a otro, ¿no? Porque tal vez hay actitudes o características que no guardan, o sea, no hay un punto de complementación tal vez con lo que nosotros somos o creemos, y eso hace que causemos o tengamos rechazo así, ¿ya? Entonces, vamos avanzando aquí porque en realidad es un tema bastante extenso. ¿Qué periodos se desarrollan durante la época clásica o la literatura clásica? El periodo jónico y ático, que se van a dar entre los periodos o los siglos X antes de Cristo y el siglo VI también antes de Cristo. ¿Ya? Ahí tenemos algunos de los géneros que se desarrollan. Género épico, género lírico y también tenemos género dramático. ¿Ya? En el género épico van a destacar dos autores, Homero y Hesíodo. Ya, Homero, ustedes ya me lo han nombrado en principio, tenemos la obra que es la Ilíada y la Odisea, que tienen el género épico, ¿ya? Y especie de epopeya heroica, ¿ya? Y Hesíodo, por su parte, tiene dentro de este mismo marco a su obra Teogonía. Y por el aspecto o el lado del género lírico, tenemos a Píndaro y a Safo, ambos con sus creaciones, Epinicios y Epitalamios. ¿Por qué se dice lírico? ¿Por qué se le conoce o se le da este nombre de género lírico? Porque como el propio nombre lo dice, y tal vez ustedes lo han escuchado en la actualidad, se relaciona con las creaciones poéticas, ¿ya? Y en estos tiempos, todo era cantado, todo era recitado, y era acompañado, estos cantos, esos recitales, eran acompañados con un instrumento musical, que era la lira. Es por eso que a través de ese rasgo es que se le da el nombre de lírico, por la lira o por el instrumento que hacía posible o acompañaba a estos, pues, cantores, ¿no? A estos seres o personas que en las plazas públicas hacían, pues, estos cantos o estas declamaciones o recitales con relación, pues, ¿no? O contando en este caso, supongamos, o viendo, o orientándonos a Homero incluso, la parte, pues, de héroes, ¿no? De sus travesías, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de Homero, hablamos de lo que es la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Mire, Homero en realidad son 7 ciudades las que se disputan su origen de nacimiento. No se sabe con exactitud dónde ha nacido este personaje. Otro tema, Homero. Homero significa alguien que no ve. Entonces se atribuye o se cuestiona cómo una persona ciega pudo haber escrito 2 obras como son la Ilíada y la Odisea. Ya entonces no hay un punto de acuerdo, vamos a decirlo así, en que si realmente fue él el autor de y si realmente existió. Otros dicen que él tenía sus discípulos, ¿no? Sus aprendices, que ellos eran quienes lo ayudaban, que ellos eran quienes escribían lo que él les dictaba. Pero en realidad tampoco es que ello se haya confirmado. Entonces, se teje una serie de hipótesis, una serie de ideas, una serie de razones que ponen en tela de juicio muchos aspectos de este escritor, ¿no? Entonces, justo ahí dice, ¿no? Por tanto, se discute la existencia del aedo, es decir, del poeta, y por ende su autoría.
¿no? Si no se sabe dónde nació, si no se sabe si fue él el que lo escribió, entonces no se tiene una certeza al 100% si existió realmente o si fueron otras personas quienes hicieron estas obras y tomaron ese nombre, o pues bueno, no tiene otro tipo de razones, ¿no? Entonces, Disculpe, son muchos. Dime. disculpe, según, o sea, también he investigado un poco de eso. Ujú. Él dice que Homero fue quien popularizó dicha novela, o sea, dicho poema, que esa era una historia que se venía contando desde hace años, pero que él fue, como se dice, no se sabe, que fue quien la escribió y fue quien la popularizó. Ujú. Claro, claro, David. De hecho, sí, justamente hay teorías que se tejen, ¿no? Y justamente nacen porque no se tiene la certeza de, ¿no? Y es cierto en cuanto a ello. Entonces, él, como dice David, lo populariza, ¿no? Bajo ese postulado lo hace popular, pero entonces, ¿quién lo creó? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se escribió? Porque recuerden que en esta época la escritura no era algo que se estaba desarrollando como debería ser o como lo hacemos ahora, ¿no? Por eso es que todo era cantado, todo era recitado, todo se desarrollaban en plazas o teatrines, ¿no? Donde se llevaba a cabo todo esto, ¿no? Entonces, justamente a raíz de todos esos aspectos sociales incluso, es que se tejen varios postulados. A ver, un paréntesis aquí. ¿Qué me dicen por aquí? Ah, ya. Miren, la información que estamos viendo en clase es complementaria a la que ustedes ya tienen en su módulo. Si desean tomar nota de algunos puntos importantes, tal vez, ¿no? A medida que vamos desarrollándolo, pueden hacerlo, ¿ya? O si no, enfocarse netamente en las diapositivas, no se preocupen, porque al final la información también, como les mencioné, es complemento de la que ya presentan en su material de trabajo, así que no se preocupen por ese lado. Pero si desean tomar nota, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, vamos a empezar a revisar entonces la Ilíada, ¿ya? La Ilíada es una epopeya, es el género épico y está compuesto por 24 cantos, ¿ya? Su especie es epopeya heroica, su género es épico y su especie epopeya heroica. Tienen como antecedentes, dice, para que se dé toda esta creación, el mito de la manzana de la discordia. Ahorita más adelante lo vamos a revisar, ¿ya? La Ilíada se va a enfocar en narrarnos, en contarnos los 51 días de la guerra que tuvo o que se desarrolló entre griegos y troyanos, o entre aqueos y troyanos, si queremos ponerlo así, ¿ya? Entonces, esta guerra dura 10 años, pero solamente en la Ilíada se nos cuenta qué pasó los 51 días últimos de esta guerra que se desarrolló, ¿ya? ¿Cuál es el foco central? ¿Cuál es el tema que aborda? Son las cóleras que va a tener Aquiles, ¿ya? Ya lo vamos a ir revisando. ¿Quién es Aquiles? Aquiles se podría decir que es el personaje principal y sobre el cual se enfoca el desarrollo de toda esta obra. ¿Listo? Ahora, ahí les decía que esta narración empieza o tiene como antecedente el mito de la manzana de la discordia. Tal vez ese término ustedes muchas veces lo han escuchado en la actualidad o lo han utilizado, ¿no? Cuando decían, ay, ¿sabes qué? Tal persona es la manzana de la discordia en ese trabajo. Oye, no, mi vecina es la manzana de la discordia entre tal amistad, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Cuando nosotros hablamos del mito de la discordia, nos vamos a centrar en que en esta época se casaba Tetis con Peleo, ¿no? Se habían decidido unirse. Tetis era una diosa y Peleo era un mortal, ¿ya? Y festejaron la boda, pues a lo grande, y fueron invitados todos los dioses, ¿ya? En el Olimpo fue festejado esta boda. ¿Qué pasó? Todos los dioses fueron invitados, menos la diosa de la discordia que se llamaba Eris. Entonces, ella se sintió excluida y ella lo tomó como una ofensa, ya el hecho de que la excluyeron de. Entonces, ¿qué pasó? Eris lanzó una manzana y puso como tallado para la más hermosa. Y decidió lanzarlo al medio de la pista de baile, vamos a decirlo así,
o en medio de la sala o el lugar donde se estaba desarrollando la reunión, y esta manzana chocó contra 3 diosas que son muy conocidas y que probablemente ustedes han escuchado, y yo sé que sí. La diosa Atenea, Hera y Afrodita. Dato importante, Atenea es la diosa de la sabiduría, Hera la diosa del matrimonio y Afrodita la diosa de la belleza. ¿Ya? O en algunos casos también la conocen como la diosa del amor. ¿Ya? Entonces, choca contra estas 3 y aquí se produce una disputa, ¿no? Porque ellas decían que esa manzana era para cada una respectivamente, no es para mí, es para mí, es para mí. Para que los dioses eviten ganarse problemas con ellas, ¿no? Zeus manda o las manda a las 3 a un príncipe muy apuesto en la tierra, en la parte mortal, para que sea él quien elija qué es o quién en realidad era la más hermosa, ¿no? Y a quién le dirigen o le dan esa labor, a París. París es el príncipe de Troya, ¿ya? Entonces cada una le ofrece algo, ¿no? Una le ofrece que siempre va a ganar las guerras a las que pelee, la otra le ofrece poder en todo el pueblo y en todas las zonas o los lugares, y la otra le ofrece el amor de la mujer más hermosa, ¿no? Entonces París estaba enamorado de Helena. ¿Quién era Helena? Helena era la esposa de Agamenón, rey griego. Y le dice a Afrodita que, porque Afrodita es quien le ofrece eso, y él toma esa oferta. Por lo tanto, la más hermosa terminó siendo Afrodita. Y bueno, pues Afrodita terminó concediéndole lo que le había prometido, ¿correcto? Y a raíz de esto se produce el rapto de Helena. Y es uno de estos factores lo que propicia estas guerras, o esta lucha, o esta confrontación entre griegos y troyanos. ¿Ya? Entonces, justamente ahí está ese primer motivo, ¿no? Y eso es lo que hace, es el indicio de. A raíz de eso se va a desarrollar lo que es la Ilíada, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo una breve información. La Ilíada o esta guerra dura 10 años. Agamenón es el líder de los griegos y es él el que se va a llevar a la esclava de Aquiles, que es Briseida. Y esta es la primera cólera que tiene Aquiles, porque se la lleva, la rapta también. Aquí incluso se va a producir una peste, porque Briseida es hija del sacerdote de Apolo. ¿Quién es Apolo? El dios de la predestinación. Apolo le castiga al pueblo porque este sacerdote se queja y le dice, no se ha llevado a mi hija, etcétera, y a modo de castigo mandó una peste. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una primera cólera que también sufre Aquiles. Entonces, la segunda cólera que va a tener Aquiles es la muerte de su mejor amigo, que es Patroclo, ¿ya? La muerte de Patroclo se da, ¿por qué? Porque Aquiles, a raíz de lo que había pasado, lo que había hecho Agamenón, él decide retirarse de la guerra. Ya no deseaba continuar, se sentía ofendido. Y fue justamente en su madre, en Tetis, porque Tetis es la madre de Aquiles y Peleo, su papá. Es decir, por lo tanto, Aquiles es un semidios, ¿ya? Se va, le dice a su mamá que los griegos lo habían traicionado, ¿no? Y que él ya no iba a seguir peleando. Entonces Tetis, molesta como cualquier madre, va y le pide a los dioses que hagan lo posible para que los griegos pierdan la pelea y ganen los troyanos en la cólera, ¿no? Porque Aquiles estaba muy decepcionado. Cabe recalcar que Aquiles en realidad pues no era el soldado el más temido por parte de los troyanos, y cuando lo veían temblaban. Y al ver que los troyanos se dieron cuenta que Aquiles se había retirado, ellos empezaron a tomar más valor y empezaron a ganarle a los griegos, ¿no? Y para esto, Patroclo, para evitar que esto siga avanzando, se coloca la investidura de Aquiles y va a confrontar a los troyanos, ¿no? Entonces los troyanos, al ver de lo lejos, desde su torre, veían que su caballo y alguien vestido igual que Aquiles se aproximaba, pensaban que se trataba de él y que había regresado a la lucha. Pero no fue así. Tuvieron miedo, pero salió el otro príncipe troyano que se llama Héctor.
y Héctor lo termina matando. Aquiles se entera de que Héctor lo había matado a su mejor amigo, y le pide a su madre que por favor, o bueno, le dice, ¿no?, que va a volver a pelear porque esa fue la segunda cólera que tuvo, y por eso Tetis le pide a Hefestos es el dios de la armadura, que le haga o le confeccione o le dé un armamento mucho más fuerte, ¿no? Y fue así. Entonces, aquí se produce otra confrontación más, ¿ya? Aquiles va en busca de Héctor y lo termina matando, ¿ya? Lo mata, lo ata al caballo y empieza o decide darle vueltas con el carruaje por todo el campo de guerra, ¿ya? Para esto, el rey Príamo se acerca a Aquiles y le pide que por favor le devuelva el cuerpo de su hijo, que ese pedido no se lo estaba haciendo como rey, sino como padre. Entonces, Aquiles, a un principio se negó, porque fue más fuerte su ira, pero al ver a Príamo en la posición en la que se encontraba y demás, decide cederle y le entrega el cuerpo de Héctor. Y termina la obra justamente con los funerales de este príncipe troyano, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que el trayecto de esta pequeña, o bueno, de esta obra en realidad es lineal. ¿Por qué? Porque marca un inicio, marca un nudo y marca un desenlace, ¿no? Entonces, se desarrolla todo esto, ¿no? Y probablemente muchos han escuchado del caballo de Troya, ¿verdad? Ese caballo de acero que confeccionaron para que fue en realidad una estrategia creada por Odiseo y Aquiles para que puedan ingresar pues a la fortaleza troyana. Fernando, dinos. Miss, ¿no era un caballo de madera o era de Troya? Sí, tienes razón, Fernando, gracias, de madera. Ellos se escondieron en el vientre de este caballo. Me parece que hay una película, me parece, no estoy segura, que justamente refleja eso, me parece. Algo por ahí, en algún momento lo vi, pero no estoy segura. Pero sí, me parece que sí, ¿no? Y ellos se esconden al interior de, ¿no? Y fue como una muestra a los troyanos, ¿no? Ya sabes que ya nos rendimos. Y toma esto en señal de que la guerra aquí acaba, ¿no? De que ya no podemos y que ya ustedes ganaron, ¿no? Entonces los troyanos, porque era una fortaleza bastante sólida, empezaron o aceptaron eso ingenuamente, ¿no? Y es aquí donde se produce, pues vamos a decir, el último ataque, pero fulminante, ¿no? Porque de esa manera los griegos ingresan al terreno de los troyanos y aquí se produce pues algo muy grande, ¿no? Y Aquiles fue el que salió y su objetivo directo fue Héctor, ¿no? Y lo consiguió, es por eso que termina matándolo prácticamente. Ya entonces, aquí termina lo que es la Ilíada. Ya ahí tenemos lo que es la Ilíada. Y justamente como les iba mencionando, ¿no? Les iba diciendo. Parte del invento, la creación de este caballo fue Odiseo, ¿no? Y es justamente de él cuando nosotros vamos a hablar respecto a la siguiente obra, ¿ya? Que también pertenece a la autoría de Homero. A ver, vamos a revisar. Cuando nosotros hablamos de Odiseo, a ver, vamos a hablar de sus antecedentes también, ¿ya? Sus antecedentes se enmarcan a la guerra con Troya. Definitivamente ese es el punto de partida para esta segunda obra, que es la Odisea, ¿ya? Y justamente este fin de esta guerra hace que Odiseo pueda retomar su camino a casa, ¿ya? Entonces, la Odisea también pertenece al género épico y también está dividido en 24 cantos, al igual que la Ilíada. Se va a dividir en 3 partes. En la primera parte nos va a hablar de la telemaquía, en la segunda parte de las aventuras de Ulises,
y en la tercera de la muerte de los pretendientes de Penélope, ¿ya? Ulises u Odiseo en realidad están hablándonos de la misma persona, ¿ya? Para poder tenerlo en cuenta. Entonces, en la parte de la telemaquía vamos a conocer a su hijo de Ulises se llama Telémaco. Ya Telémaco se preocupa porque no tienen noticias de su padre, perdón, hace 10 años. Entonces, él no sabe si su papá vive, si su papá ha muerto, si su papá se ha quedado en Troya o qué es lo que ha pasado con él. Entonces decide emprender un viaje para que pueda encontrar a su padre y poder saber de él. ¿No? Imagínense ustedes, si de un momento a otro, vamos a suponer, tienen una situación parecida, lógicamente, pues, ¿no? Después de 10 años y no haber recibido idea o noticia alguna, pues entras en dudas, ¿no? Y aparte, pues, era porque el lugar donde venía Ulises, que es Ítaca, ya estaba buscando nuevo gobernante, porque ya eran demasiados los años que habían pasado y que no había vuelto en la cabeza el líder que era Ulises. En las aventuras de Ulises vamos a ver todo este paso que él realiza desde que sale de Troya hasta volver a Ítaca. ¿Y cuáles son todos esos aspectos, puntos, lugares que visita y qué es lo que pasa en cada uno de estos? Para que al final regrese al fin a su lugar de origen y se encuentre lógicamente con una situación nada bonita, ¿no? Porque se va a encontrar prácticamente pues con un montón de varones que están buscando casarse con su esposa para poder llegar al poder, ¿no? Entonces por ahí tal vez han escuchado hablar de Penélope, ¿no? De lo que ella hacía por las mañanas y hacía por las noches, Fernando. Sí, Miss, ella tenía que tejer un manto eh, para que pueda elegir con quién se iba a casar. Entonces, al terminar de elegir al terminar de tejer el manto, ella tenía que elegir a uno de los gobernantes de Ítaca, pero lo que ella hacía era tejía y destejía por la mañana, tejía por la noche y destejía por la mañana. Así le daba tiempo a Ulises para que regrese. Claro, exacto, ¿no? Ella hacía eso, ¿no? Tejía por las mañanas y destejía por las noches. ¿Para qué? Para que nunca termine de tejer lo que tenía que terminar, ¿no? Para que de esta manera ella siga fiel a su esposo, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando eso y por ahí si tienen alguna información a medida que vamos viendo este viaje, vamos a ir revisando, ¿ya? A ver, en este caso, nuestro personaje va a terminar, él en realidad de Ítaca viaja a Troya para que pueda pelear, ¿ya? Él llega a Troya y se queda 10 años, porque ese fue el tiempo que duró o demoró en terminar la guerra que estaba teniendo junto con Aquiles, ¿ya? Son 10 años de ahí. Termina esa guerra y él emprende nuevamente su camino para que regrese a casa, ¿ya? Entonces, él va a surtir o va a pasar por una serie de situaciones nada favorables, ¿ya? Para empezar, o a medida de resumen, tal vez para que no nos gane la hora, va a llegar a la isla de los lotófagos, donde va a haber muchas flores de loto. Y estas flores de loto, cuando eran comidas, generaban o causaban un tipo de efecto en la persona que los comía. ¿Ya? Que de alguna forma u otra hacía que ya no quieran salir no se querían quedar. Y justamente ellos descansaron, ¿no? Porque él no viajó solo, viajó con su tripulación. Bajaron, su primera parada fue ahí, vamos a decirlo así, y estos empezaron a comer la flor de loto, ¿no? Y lógicamente hicieron que se quisieran o tenían esa necesidad de quedarse, ¿no? ¿Y qué hizo Ulises? No los dejó, los amarró y a la fuerza los volvió a subir a la embarcación para que sigan con su camino, ¿no? Luego, otro lugar al cual llega es donde va a encontrarse con el cíclope, con un cíclope que en realidad va a ser un bastante astuto Ulises,
porque él va a viajar a investigar qué es lo que pasa, ¿no? Él quiere saber qué es lo que ha sucedido aquí. Y este cíclope le va a preguntar cómo te llamas, ¿no? Y él le va a decir nadie. ¿Por qué? Porque Polifemo, porque ese es el nombre de este cíclope, porque Polifemo se come aparte de la tripulación. ¿Por qué? Porque ellos entraron, como son seres grandes y de un solo ojo, son gigantes, entraron a la cueva, ¿no? Que esa cueva, Polifemo tenía o criaba ovejas y guardaba sus ovejas ahí, esa cueva era su casa. Entonces, estos ingresaron ahí y ya no había forma de salir porque eran rocas inmensas. Entonces, por mucha fuerza que pondrían, no iba a ser posible que salgan. Quedaron atrapados y Polifemo se dio cuenta de la visita de estos, de Ulises y de sus compañeros, y por día comía uno de estos. Los comía y los comía. Entonces, Ulises tuvo que, como era bastante astuto y bastante hábil, ideó un plan, ¿no? Como todas las mañanas Polifemo sacaba a pasear a sus ovejas, la única forma de salir era por ese medio. Entonces, ¿qué hizo Ulises? Dejaron tuerto al cíclope, ¿no? Con un palo de madera. Vamos a decir, ¿no? Le introdujeron eso a la vista y el Polifemo empezó a gritar, ¿no? Y los otros cíclopes vecinos le preguntaron que qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y él les dijo, estoy ciego. ¿Quién te hizo eso? Le dijeron los cíclopes. Nadie, les dijo, ¿no? Entonces los otros cíclopes pensaron, pues no, que estaba loco o algo le había pasado y no le hicieron caso, ¿no? Entonces la única forma al día siguiente de que saque a sus ovejas Polifemo era palpando a sus ovejas. Entonces Ulises y los pocos tripulantes que le quedaban se escondieron debajo de las ovejas y de esa manera lograron salir, pues, ¿no? Salieron y pudieron salvarse, bueno, no todos, pero lo lograron. Ya entonces Polifemo se queja en su papá, ¿no? De lo que le había pasado. Y bueno, pues no se produce ahí una serie o una suerte de, ¿no? Polifemo para esto era hijo de un dios también, ¿ya? Entonces, vamos viendo, conociendo eso, ¿no? ¿Quién era el dios? En este caso, Poseidón. Exacto. Poseidón es el dios de los mares, ¿no? Entonces, por ahí otro problema, ¿no? Porque él estaba viajando con un barco y el barco, lógicamente, su medio es el mar. Entonces, Poseidón descargó ahí su ira, ¿no? A raíz de lo que le había hecho a su hijo, a Polifemo, y produce una tormenta. En fin, con la ayuda de su diosa, de Atenea, porque es una diosa que acompaña y guía y cuida a Ulises, es lo que van a llegar a otra tierra, que es la tierra de los feacios, ¿no? Bueno, llega ahí, Ulises mantiene en anonimato su identidad, ¿no? Les cuenta qué es lo que ha pasado, cómo es que ha sido toda su vida, su trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sufrido él, lo que han sufrido su tripulación, ¿no? Lo de Polifemo, etcétera, para que ellos conozcan, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Ulises demora en volver a casa otros 10 años más. ¿Por qué? Porque en ese trayecto él se queda incluso a vivir un año más, vamos a decir, custodiado, cuidado, ¿no? Conoce a Circe también. Circe es una bruja que convierte en cerdos a su tripulación, pero que Ulises fue advertido de esto y evita que él también sea uno más y esa termina enamorándose de él, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? A través de todas estas circunstancias o caminos, Ulises logra salir de manera airosa, ¿no? Y llega a lo que es Ítaca. En Ítaca él se va a encontrar con un montón de personas que quieren su trono, pero obviamente él no se va a presentar como Ulises a un principio. Él se va a disfrazar como un pordiosero, ¿no? Para que no reconozcan su identidad. Como Penélope ya había hecho de todo para evitar casarse, ¿no?
el hecho de tejer y destejer, etcétera, él ya no puede más. Entonces, ¿qué dice? O los reta a un juego, vamos a decirlo, de arco y flecha, ¿no? Y que la persona que le den el blanco a lo que ella había planteado era la persona que se iba a casar con ella. Y ella sabía que la única persona que podía hacer eso era su esposo, más no otra persona más, ¿ya? Era su esposo. Ariana, dinos. Sí, estuve leyendo un poquito de la obra y era muy exigente para que llegue el amado. En realidad, Penélope no quería casarse con otra persona. Ella seguía esperando a su esposo porque guardaba la ilusión de que éste estaba vivo, ¿no? Como les dije, fueron 10 años que él se fue para Troya y no volvió. Y ya habían pasado otros 10 años más para que él regrese a Ítaca. Es decir, son 20 años, ¿ya? Y ella, pese a eso, no quería. No era como que no, Fernando. Lo que pasa que en la isla de Circe, Miss, él se quedó 10 días y ahí los días eran como un año. Entonces, por eso es que los dioses envían un mensajero y le dice a Circe que tiene que dejar ir a Odiseo para que pueda llegar a Ítaca. Por eso es que pasan 10 años más, porque en la isla de Circe un día era como un año. Y justo antes de irse, Circe le advierte a Odiseo sobre las sirenas Caribdis, ¿no? Y les dice que tenga cuidado porque esas sirenas, como ustedes saben, ¿no? Por mitología tal vez saben el encantamiento que tienen estos seres, ¿no? Y eran seres no bonitos, eran seres monstruosos realmente. En sí las sirenas no son nada bellas, como tal vez en algún momento muchos hemos creído, ¿no? Sino que son seres que realmente, pues, son monstruos, ¿no? Y por este motivo... Exacto, claro, o sea, son seres que definitivamente, pues, nada de bello tienen, ¿no? Y le advierte eso, ¿no? Que tenga cuidado, porque si es que no es así, ya estaba cerca, él iba a ser uno más de las presas de, ¿no? Y a raíz de esto es lo que Odiseo o Ulises les pide a sus tripulantes que lo aten al mástil lo más fuerte que puedan, para que por mucho que sea encantado y tenga esa necesidad de entregarse, no pueda. ¿Por qué? Porque hay algo que lo ate, que lo amarre y que evite que caiga en esta situación, ¿no? Entonces, por eso es que les menciono, ¿no? Y él mismo a los fecios cuando les cuenta a la princesa y el rey lo que había pasado, pues no es una suerte de que en cada punto al cual él llegó, pues tuvo que enfrentar algún tipo de problema, no sea cual fuese. Pero al final termina volviendo a Ítaca, termina, bueno, ¿no? Recuperando en realidad a su esposa, porque fue el único que pudo darle en el blanco, ¿no? A lo que ella había planteado, y es aquí donde él revela su identidad. Y bueno, pues, ¿qué pasa? No es que haya gracias por venir y participar y váyanse, ¿no? No, los termina matando, ¿no? Termina matando en realidad a los pretendientes de Penélope. Y de esta manera, pues, él termina volviendo a su punto. Al mismo punto de donde salió, regresa a ese mismo punto. Por lo tanto, esta historia de la Odisea es circular, ya no es lineal como en el caso de la Ilíada, ¿no? Que había un inicio, un nudo, un desenlace, sino que en la Odisea esa es otra característica, que esa narración es circular, porque tiene un punto de partida, que es Ítaca, y vuelve a ese mismo punto de partida. Entonces, es todo un giro, una vuelta, vamos a decirlo así, donde regresan al mismo punto en realidad, ¿no? Entonces, son dos obras del mismo autor que se enmarcan dentro de, y en ambos hay presencia de seres mitológicos, hay presencia de dioses, pero tienen una estructura narrativa muy diferente, ¿ya? Entonces, hasta aquí son las dos obras, Disculpe, profesora, Dime, Ariana. No, escuché que me estaba llamando. Ah, ya, no, Ariana, no te preocupes. Ya, entonces, mire, pertenece al mismo autor, sí, pero cada uno narra o se desarrolla su estructura de manera diferente,
¿ya? Ahora, hay otra obra bastante conocida también desarrollada en ese periodo. ¿Alguien sabe cuál podría ser? De hecho, pertenece no al género épico, sino al género dramático. ¿Cuál ¿Edipo? será? ¿Edipo? Exacto. Edipo Rey. Una obra que en realidad abarca y tiene mucho mensaje, o esa obra pertenece al teatro griego, ¿ya? Y está orientado justamente con lo siguiente. Vamos avanzando por aquí. El teatro que se desarrolla en esta época ya está constituido por actores, ¿no? Que eran contados en realidad. Tiene un proceso también. Estas obras que se desarrollaron en este periodo están relacionadas o hechas a modo de ofrenda para el dios Dionisio, ¿ya? Y van a utilizar lo que son las máscaras, lo que son los disfraces, característica que hasta la actualidad nosotros seguimos utilizando cuando hacemos teatro. Tal vez muchos de ustedes han participado en teatros o han ido, ¿no? Ahora, por ejemplo, que es el Día de la Madre, el día de mañana, tal vez el día de ayer, en algunos colegios y el día de hoy, han tenido presentaciones, ¿no? Tal vez por ahí han presentado obras teatrales. Digo tal vez porque en algunos casos únicamente son bailes, ¿no? Entonces, pero en algún momento nosotros pues no hemos asistido, hemos participado, etcétera, y hemos visto esa característica que se sigue manteniendo. ¿Cuál es la intención del teatro? Es provocar catarsis. ¿Qué es catarsis? Es purificar tu alma. Es observar a través de los personajes actitudes o situaciones que te van a enseñar lo que no debes hacer y tal vez también lo que podrías hacer. Pero tratan de que tú purifiques tu alma como tal, ¿ya? Dentro de esto vamos a encontrar en este caso, Sófocles. Ya, Sófocles es el autor de Edipo Rey. Ya, Sófocles es conocido como la abeja ática, que va a ser especialista en las obras que van a terminar en tragedia. Ya, vamos a decir que este personaje, su padre fue fabricante de armas, y que fue rival de Esquilo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque son, ¿cómo decirlo? Perspectivas que cada uno maneja de manera diferente, ¿no? Y de alguna forma u otra se tejen rivalidades, ¿no? Porque mi forma de pensar no va a ser tal vez a la forma como piensa Ariana, como piensa David, como piensa Fernando, ¿no? Y dentro del ámbito literario, pues con mayor razón aún, porque vamos a manejar estilos y vamos a manejar formas diferentes de creación. Ya, entonces, vamos a revisar esto. Miren, Edipo Rey es o pertenece al género dramático y tiene como especie tragedia, ¿ya? No está dividido en actos, pero su temática está orientada al destino inexorable, ¿ya? Nos van a mostrar dentro de la obra escenas violentas, escenas de sangre, ¿no? Y todos los personajes que se van a tocar o van a tener foco dentro del teatro son humanos en su totalidad. Por ahí que se va a mencionar algún dios, sí, pero no es, o se va a nombrar nada más no es él el que toma la batuta de aparecer como personaje en sí, ¿ya? ¿Quiénes son algunos de los personajes que vamos a ver? Tenemos a Edipo, que es el protagonista, tenemos a Yocasta, tenemos a Layo, tenemos a Tiresias, tenemos a Creonte, ¿no? Entonces son, incluso tenemos a los mensajeros, a los mismos trabajadores o sirvientes de Layo, ¿no? Que también juegan un papel importante aquí. Miss, que le interrumpa. ¿Usted cree que puede ampliar un poquito la diapositiva porque no veo nada de las letras? A ver, le puedes hacer un zoom si no, si estás en el celular. En la laptop me parece que no sirve, pero en el celular sí. No estoy en la laptop. Ah, ya. Pero igual no te preocupes, a medida que voy desarrollando una breve narración, les voy a ir especificando quién es quién y cuál es el rol que desempeña por ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Aquí, me quedo en esa diapositiva, ¿ya?
¿Qué han escuchado de Edipo Rey, chicos? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿O qué es lo que ustedes tal vez han leído? No lo sé. Lo que yo he escuchado de Edipo Rey, no sé si me estaré equivocando, pero creo que todo empezó con una profecía donde decían que el rey, el padre de Edipo, iba a ser muerto iba a ser asesinado por su hijo. Entonces, y se iba a casar con su madre, algo así. Entonces, para evitar dicha profecía, el rey mandó, o sea, creo que envió a Edipo a otro poblado y donde creció. Y bueno, el destino es algo que no se puede evitar. Y un día que Edipo iba al reino donde este origen, se junta con un señor, del cual no sé qué problema, no me acuerdo muy bien, tuvieron una discusión, no me acuerdo por qué, pero Edipo da muerte a dicho señor, que era el rey, que era su padre. Entonces, llega a la ciudad, creo que participa en algún tipo de juego donde logra casarse con su madre. Después Edipo se entera de la profecía, de que él mató a su padre, se casó con su propia madre, se volvió loco y se quitó los ojos. Ok, muy bien, David. Vamos redondeando esa idea. Correcto, ¿no? Todo surge por un mensaje del oráculo, ¿no? Y efectivamente, el rey de Tebas se llama Layo, ¿ya? Layo está casado con Yocasta, ¿ya? Ellos son reyes de Tebas. Y en efecto, ¿no? La predestinación o el mensaje era que Layo iba a ser asesinado por su propio hijo, y a raíz de esto ordena que maten al hijo que había tenido con Yocasta. Y esa labor se lo da a un campesino que trabajaba para él, ¿no? Pero este campesino no tuvo corazón para hacerlo y fue a una parte abandonada, un campo abandonado, y decidió dejarlo al niño, diciendo que prefería que lo mataran los lobos o los animales salvajes, pero él no lo iba a hacer. Volvió a Tebas y le dijo al rey que en efecto lo había matado, ¿no? Para esto, Edipo fue atado a un palo de pies y manos y fue abandonado en dicho lugar. ¿Por qué fue atado? Porque era la única manera probablemente en la que no iba a poder hacer nada ese bebé, ¿ya? Pero no fue así. Un campesino que trabajaba para el reino de Corinto lo encontró, lo recogió y lo llevó a su reino. Y se lo entregó a Mérope y Pólibo, que son los reyes de Corinto. Estos reyes no podían tener hijos y lo adoptaron y lo criaron, o criaron a ese bebé que habían encontrado como propios, ¿no? ¿Por qué le ponen Edipo? Edipo significa el de los pies hinchados, porque como estaba atado, lógicamente, pues, ¿no? Los piecitos y las manitos empezaron a hincharse. Edipo creció y fue a consultar su destino al oráculo. Y el oráculo le dijo que él iba a casarse con su madre e iba a matar a su padre. Para que él evite este destino, decide escapar de Corinto. Él no sabe que en realidad Mérope y Pólibo no son sus padres biológicos, porque él nunca supo su origen en sí. Entonces, se escapa, y hay un camino, dentro de lo que escapa hay un cruce, los tres caminos, que justamente, como dice David, se encuentra con Layo y con los sirvientes y se produce una gresca. Pelean y lo termina matando. Ya lo termina matando y termina llegando a Tebas. Y aquí, para que pueda casarse con Yocasta, termina respondiendo un acertijo que está realizado por la esfinge, ¿no? El acertijo era: ¿cómo se llama aquel animal o aquel ser que por las mañanas camina en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3, ¿no? Entonces él responde a ese acertijo, termina con la esfinge, porque la esfinge era un monstruo que aterrorizaba a Tebas, y como premio lo terminan casando con Yocasta. Se casa con Yocasta, tiene hijos con Yocasta, y el pueblo empieza a tener una peste. Se le empiezan a morir los ganados, los cultivos empiezan a secar, nadie sabía por qué. Y Creonte, que es el cuñado de Edipo, porque es el hermano de Yocasta, fue enviado al oráculo para que consulte a qué se debe.
él vuelve y dice que se debe a porque el pueblo está manchado, porque hay una persona que había pues con sangre, había ensuciado el pueblo y a raíz de eso se tenía que purificar. Edipo menciona que aquel que había hecho eso era condenado a muerte o enviado a la parte más alejada de Tebas, donde nadie podía hablarle ni dirigirle la palabra, ¿no? A raíz de esto siguen buscando motivos porque la peste continúa y Creonte vuelve con Tiresias. Tiresias es el adivino enviado por Apolo, ¿ya? Tiresias es ciego y Edipo le cuestiona, ¿no? Que por qué, que qué es lo que ha pasado, quién es. Y en este caso, Tiresias le da pistas, ¿no? De que se trata de él o que él es el culpable de que el pueblo esté así. Y le dice, ¿no? Tú tienes ojos y no puedes ver. Edipo piensa que esto es una treta en conjunto con Creonte para que pueda quedarse con el poder, pero no era así. Justo a raíz de esto llega el mensajero de Corinto y le pide a a Edipo que regrese a su reino porque su papá había fallecido. Y él no quería volver porque él tenía miedo a lo que él estaba destinado a hacer. No quería. Y es aquí donde se entera, el mensajero le dice, pues, ¿no? De que él no es hijo de Mérope ni de Pólibo. Y le cuenta su historia, ¿no? Y Yocasta logra escuchar esto, pero ella se niega a creerlo en un principio. Llaman al mensajero que había hecho esto años atrás y le confirman, ¿no? Que él había llevado un bebé, que era de Yocasta y de Layo, y que el que habían matado en el camino era Layo. Y es más, este mensajero estaba dentro de esta pelea que se produjo donde murió este rey y fue el único que se salvó. Y lo reconoció, le dijo que él lo había matado, no que era él el responsable de que mató a su rey. Y en efecto, no le empieza a contar de que cuando años atrás había dejado un bebé y bueno, ¿no? Y Yocasta se convence de que este era su hijo y se da cuenta, pues, ¿no? De que en efecto se casó con su hijo, tuvo hijos con su hijo, es decir, se cometió incesto, ¿no? Va a su cuarto y ella termina quitándose la vida. Edipo no sale de su sorpresa y se da cuenta que lejos de escapar de su destino, en realidad el destino lo terminó alcanzando. Va y, como dijo David, se quita los ojos, ¿no? Y fue enviado, o él mismo encargó a sus hijas, a Creonte, para que éstas puedan estar bien cuidadas y casarse en todo caso con alguien que pues las pueda cuidar. Y se fue de Tebas y con su expulsión, Tebas volvió pues a ser lo que era una ciudad productiva, con animales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justamente a eso se refiere cuando el tema es, ¿no? Que uno no puede escapar de su destino, ¿no? Y eso claramente se refleja con que pese a todo lo que hizo Edipo, pues definitivamente se cumplió aquello para lo que estaba destinado a hacer, ¿no? Entonces, de esta manera se desarrolla esto y de esta manera es que se termina esta tragedia en realidad, ¿no? Donde vemos justamente, pues, ¿no? Lo que pasa con Edipo. Edipo se vuelve errante, lógicamente, ciego, ¿no? Y va por la vida a lugares donde nadie puede dirigirle la palabra por lo que había pasado. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas o consultas tal vez? Profesor, una pregunta. Sí, Mariana. Es algo que me quedé en duda. O sea que Edipo Rey mató a su padre de sangre, ¿no? Exacto. Yo pensaba que era el padre que la adoptó. No. Layo es su papá de sangre y Pólibo es su papá adoptivo. Pero Pólibo muere por vejez, más no porque él lo mate. Entonces ahí justamente surge una primera duda, ¿no? Porque la profecía era que lo iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá, pero Pólibo muere por vejez, no muere porque lo mata. O sea, la profecía era para sus padres de sangre. Exacto, para su papá de sangre, que fue Layo, y que realmente pues sí lo termina asesinando en el camino de los tres caminos, en esa ruta.
Ujú. Listo, muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas o consultas adicionales? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces podemos decir que esta es una historia trágica, ¿verdad? Exacto. Por supuesto que es trágica, porque todos los personajes o los principales el principal que es Edipo termina teniendo un final pues que no es bonito, pues, ¿no? Vamos a Trágico. decirlo así. Claro, es un final que creo que nadie, si estuviésemos en su lugar, quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos estar bonitos, porque imagínense, o él hace eso de quitarse los ojos a modo de castigo por lo que él había hecho, porque como les digo, cometió incesto, ¿no? Y cometió incluso otro delito, parricidio, ¿ya? Entonces, es todo ello. Muy bien, chicos, ya nos ganó la hora. Muy bien. Cuídense bastante, ya nos estamos reencontrando el próximo sábado. Ya que tengan bonita semana, chicos. Un gusto conocerlos, ya probablemente en el transcurso ya van a estar hablando más también los demás. Cuídense, chicos, buenas tardes. Igual, profesora, si es Beso, más. profesor, cuídese. Cuídense, chao.